Saludos, nos encontramos en el hotel y restaurante CCNI, ubicado en uno de los lugares más hermosos que tiene la República Dominicana y es la zona colonial. Me encuentro acompañada del chef responsable de los platos exquisitos que tiene este hotel y es Luis Courier. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes a todos y gracias por venir. Mi nombre de nuevo, Luis Julien Che. Sí, gracias por repetirlo, ya que mi pronunciación en francés no es muy buena, pero cuéntame un poco de ti, ¿tienes tiempo cocinando? ¿Por qué la pasión por la cocina? Ok, mi pasión por la cocina. Yo empezando a estudiar cocina internacional y nacional desde el 2010 y a mí me encanta cocinar, me encanta el sazón. Mi deseo es ser un chef internacional, que todo el mundo me conoce mis sabores y especialmente a los platos típicos dominicanos. O sea, eso es muy específico, es reconocerte internacionalmente, pero específicamente que cuando la gente pruebe ese plato, sepa que viene de Luis. Eso es muy bonito y muy interesante. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a preparar? Háblame un poquito del plato. Tenemos hoy un filete mignon con una salsa champiñón muy riquísima. Pero es una salsa con ese toque que tú quieres que sea internacional. Sí, claro que sí. Yo le voy a decir a ver si eso es verdad. Muchas personas me están preguntando qué es un filete mignon o cómo se prepara un filete mignon. El filete mignon es el corte de la parte superior derecha del res. Es un corte muy pequeño. Esta carne se puede encontrar en el supermercado y en las carnicerías. El filete mignon es el mejor corte de carne de res que existe en el mercado. También unos platos más caros en los restaurantes. En este video te mostraré cómo prepararlo de tal forma que parezca de restaurante. Bueno, después de escuchar esto, vamos ahora al mambo, como dicen los dominicanos. Vamos a ver los ingredientes y cómo se prepara. Así que Luis, enséñanos, por favor. Okay. Ese es el filete mignon y es el tocineta para envolverla. Después, para sazonarla, necesitamos un toque de sal, pimientas al gusto. Para la salsa de champiñón, necesitamos una cebolla peladitos y una cuchara de mantequilla, medio vaso de vino tinto, medio vaso de crema de leche y sal, pimientas al gusto. Primero echamos un toque de aceite de oliva. Ok, aquí vamos a sazonar la carne. Es importante que la carne esté fresca. Sí. Yo siempre veo que los chefs no usan ni sopita ni nada de eso, siempre todo muy fresquecito. No, aquí nosotros no usamos ni sopita, todos son naturales. Todo es natural, perfecto. Entonces, sazonamos el filete sí. Y ¿cómo se diría eso? Lo cubrimos. Lo cubrimos con la tocineta. Con la tocineta, sí. Perfecto. Y nos ponemos el pincho. Bien, para que sostenga. Exacto. Okay. Ah, pero se ve simple hasta aquí. Bien, perfecto. ¿Cuántos minutos debe de durar ahí, más o menos? Depende del término. Puede ser 15 minutos a 5 minutos. Depende del término de la carne. Si la persona le gusta lo bien cocido, puede ser 7, 8, 9 minutos. Si necesitarlo, como te digo, y medio, puede ser 5 a 6, 7 minutos. Bien, perfecto. ¿Con qué seguimos ahora? Ok, ahora nos vamos a seguir con la salsa de champiñón. Pero la salsa, como sabemos, tiene ese toque de Luis. Vamos a ver la salsa, pero los toquecitos no lo va a ver nadie, ¿verdad? Porque eso es secreto. Bien, vamos. Ok. ¿Qué te voy pasando? Ven, que yo quiero ayudar para sentirme que estoy haciendo algo. Primero nos vamos a sofreír la cebolla. Bien. ¿La puedo echar la cebolla entonces? Todavía. Todavía. Un toque de aceite. Bien, vamos a hacerle el aceitico de oliva. Bien, perfecto. Entonces, tengo que esperar que caliente un poco. ¿O lo puedo echar ya? No, déjale esperar que caliente un poco y después nos echamos la cebolla para que sofría. Bien, ya puede echarlo. Ok, ya. Listo. Ok. Perfecto. Déjalo un ratico para que se para que se dorite bien. Así. Señores, vayan a la descripción, el hotel, esto va a quedar riquísimo, así que seguimos.
Ok, que sí, hay Ok. que dejarlo un momentito. Déjalo un momentico para que sofreír la cebolla. ¿Y esto cómo hay que ir volteándolo? Entonces Sí. hay que esperar un momentito también. Sí, vamos a dejarlo por lo menos los 3-4 minutos a cada lado. Ahora nos vamos a echar la champiñón para que sofreír un poco. Señores, me he cogido yo el canal para mí. El champiñón. Así Sí, es que se echa. sí. También tienen que estar frescos, Luis. Sí, Bien, los champiñones. Yo creo que hasta ahí llego yo. Ya la otra parte mía sería ya probar, porque ya yo sé que el hotel es buenísimo y que estoy frente a un profesional. Ya con el olor yo me doy cuenta. ahora nos vamos a echar un poco de vino tinto. No, ya eso. ¿Cuál es el vino tinto? De ahí atrás. Sí. Este. Bueno, eso yo te lo voy a dejar a ti, que tú lo eches, para ver cómo que tú lo echas, por si acaso hay un truquito. Aquí se puede moverla. Ok. y dejarlo ¿Cuánto cocinarlo un estamos echando de vino tinto, más o menos? poco. Por lo menos, por un servicio, Ujú. podemos echar media copa de vino. Media copa de vino. Sí. De Vino tinto. Sí. El vino de la preferencia de la persona, ¿verdad? Sí, depende de la persona. Que Hay tiene que ser tinto, ¿verdad? Sí, no, hay personas que cocinan con vino blanco o vino tinto. Bien. Puede darle el toque con vino blanco o con vino tinto. Ah, bueno, de su preferencia, De su pero que preferencia, sea sí. vino, ¿no? Perfecto. Esto vamos a doblarlo ahora. Ah, no, ya eso te toca a ti, porque eso Ah, ya bueno, son una, eso es fuego. eso es fuerte Ok. ya para mí. A ver cómo lo doblas. Ok, ok. Miren la técnica muy bien para que vean. Mira, Ey, comerla como te está doladita, ya. pues sí. No, eso está bellísimo eso. Y lo que huele. Nos No, vamos a perfecto. mover Sí, vamos a también la mover. salsa, Ok, yo estoy aquí encargada de la salsa. de la salsa. Ok. No, pero eso está buenísimo. Ya, Ahora. ahora la leche. Ahora Esto vamos a echar la leche, la crema de leche. Esta es crema, crema de leche. Sí, puedes echar todo. Todo. Sí, todo. Ok. Ya. ¿Cuánto más o menos estamos echando? Estamos echando medio vaso de crema de leche. Ok, miren a la medida del vaso para que vayan más o menos Y- haciéndose la idea. Y Dale. los ingredientes estarán debajo del video, las medidas y todo. La medida y todo estará ahí en el video. Después nos vamos a hacer el siguiente paso. Nos vamos a echar sal, pimienta al gusto. Y el toque final, que le da el sabor, que le da el sazón a la salsa, es nuez moscada. Nuez moscada. Sí, esa es la clave. Esa es la clave Sí. de una buena salsa. Sí, No, pero para la bien. salsa de champán. Para la salsa que va, o sea, esa Que va. salsa se puede también usar en otro corte. ¿Tiene Sí, todo en otro bueno, corte? claro que sí. Puede ser también el pechuga de pollo Gordon Blue. Oh, bien. A la Gordon Blue. Sí, o igual hay muchas personas que puede ser una pechuga de pollo a la plancha, que hace una salsa de champiñón y que le da el toque. Bien, perfecto, ¿no? Para que sepan que pueden usar la misma receta de la salsa Sí. para usarlo en otros cortes de carne. Y también me imagino que en pechuga, ¿no? Puede usar en diferentes carnes, no tiene que ser necesariamente de res. No, puede Bien. ser carne de pollo y también puede ser chuleta. También aquí tenemos un plato que se llama chuleta a la plancha con salsa champiñón también. En el restaurante del hotel, ¿qué tan variado es el menú en el sentido de nacionalidades? Ok. Tenemos varios tipos de platos. Tenemos plato nacional y plato internacional. Aquí tenemos la bandera dominicana, Bien. tenemos sancocho, Bien. tenemos mofongo de pollo, mofongo de camarón, tenemos mofongo de chicharrón. Qué bueno Ok. que sea tu pasión. ¿Qué vamos ahora? Como ya nos vamos a echar sal, pimienta al gusto. Bien. Aquí está. Ya La eso sal. yo te lo dejo a ti para que Ok. uno, Sigue moviendo. bien. Ahí. Y pimienta. Al final un toquecito de nuez moscada. Uy. Oye, está ahí. Eso, sí. Ya yo vi que el olor de una vez cambió. Voy a probar con esta cuchara, ¿ok? Riquísima. Me encanta. Tiene un excelente sabor. Ok, ahora lo que nos vamos a hacer, nos vamos a freír los dos lados. Ahora, Ok. de lado a lado. Ok. Hay que darle la vuelta entera, Sí, me imagino. la vuelta, Entonces. para que se puede cocer. En este caso ya uno es que tiene que poner la Sí. mano para que se pueda cocer así bien.
Se termina Ok. de dar la vuelta. Ya, entonces el toque final ya lo vamos a apagar todo y para Servirlo. Sí, Bien. ya. Para que le dé los toquecitos finales. Una decoración hermosa. Llegó el momento de probar, el momento más importante. Mira cómo está. Uy, Sin excelente. sangre. No, excelente, excelente, excelente. El término está excelente, bien cocido, un color hermoso, tierno, mira qué fácil de cortar. Bien, ahora vamos a probar. Luis, no me dejes sola, como dicen. Ok, va a cortar, sí, un poquito más pequeñito. Bien, entonces Luis, vamos, venga. Vamos a probar con, que te la hicimos entre los dos. Bien, vamos allá. Mm. Ese tipo. Excelente. Déjame terminar. Excelente, Luis. Riquísimo. La textura de la carne se siente muy buena, el sabor. Me encantó la salsa. El champiñón, ese vino le dio un toque y la acompaña, está muy bien cocida, bien cocinada. Me encantó. Principalmente a mí, señores, no voy a salir de aquí. No olviden, aquí están todas las informaciones, el Instagram para que lo visiten y hagan su cita. Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, visítanos, haz tu cita, escríbenos por DM. Y lo más importante, para que prueben el sazón de Luis, que señores, sin lugar a dudas, está buenísimo. Luis, riquísimo, de verdad el objetivo que tienes desde que una persona pruebe algo, diga, esto es de Luis, de verdad que se va a lograr. De mi parte sé que sí, porque se siente, de verdad que la meta que tienes, de que inmediatamente una persona pruebe tu plato, sepa que eres tú, de verdad que se va a lograr. Señores, visiten el Hotel CCNI en la zona colonial y vengan a visitar este maravilloso chef profesional, con un sazón, como dicen los dominicanos, buenísimo, y de verdad que vale muchísimo la pena. Luis, muchísimas gracias. Gracias por venir, un placer. Voy a venir de nuevo, tanto para que me enseñe, como para probar tus platos. Pues nos vemos pronto. Gracias.